¿Qué tal? Buenas noches. En este domingo, Guatemala va a elecciones en medio de crisis. La pregunta es, ¿hay proyectos políticos en Guatemala o solamente caudillos? ¿Y por qué eso debe importarnos a nosotros acá en El Salvador? De eso hablamos hoy en República. Bueno, bienvenidos a esta noche especial de República. En este domingo nos acompañan en el estudio el doctor Héctor Dada Iresi, analista político de nuestro país, también exministro de Economía durante el gobierno del presidente Funes. Buenas noches, Carlos. Pero perdón, soy economista y político, no analista político. Ok. Bueno, también nos acompaña el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el señor Miguel Ángel Cardosa. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Luis Mario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Bueno, antes de iniciar, quisiera recordarles que pueden enviarnos nuestros o sus comentarios sobre la situación actual de Guatemala en nuestras distintas redes sociales. En Twitter nos encuentran como República SB y en Facebook como República SEB. También pueden escribir a nuestra cuenta en Twitter, a Toledo Journalist 33. Bueno, para comenzar vamos a ver quiénes son los que están eligiendo ahora los guatemaltecos. Escuchemos. Guatemala elige a sus gobernantes bajo la sombra de la corrupción y en medio de la crisis política más profunda en su historia reciente. Elecciones precedidas por el juicio de la vicepresidenta Roxana Valdetti, acusada de formar parte de una red de defraudación fiscal aduanera. Marchas ciudadanas que exigieron la renuncia de Otto Pérez Molina, señalado como el cabecilla de la red de corrupción. Señalamientos y acciones que lo llevaron a interponer su renuncia como presidente de ese país, para rendir cuentas ante la justicia por los delitos de asociaciones ilícitas, cohecho pasivo y caso especial de defraudación fiscal aduanera. Un país con sentimientos encontrados que, mientras sigue el proceso judicial de sus exmandatarios, decidió salir a las urnas a pesar de la desconfianza, la tensión y las protestas, a buscar nuevos gobernantes que cumplan con sus expectativas de cambio. Un escenario político que ha cambiado las preferencias electorales en los últimos días. Un país bajo la mirada de organismos internacionales y países que prestan mucha atención al rumbo que ya está definido en las urnas. Vamos con un poco más de contexto. Esto es lo que eligen los guatemaltecos este día. Eligen al presidente de la República, al vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 338 alcaldes y corporaciones municipales. En cuanto a quienes tienen más posibilidad de llegar a la presidencia, según los distintos sondeos y encuestas, vamos a presentarles también un breve perfil de los candidatos. Manuel Valdizón Méndez, de 45 años, es el candidato del partido Líder, abogado, empresario y exdiputado del Congreso. Compitió como candidato presidencial en la elección del 2011, pero perdió en segunda vuelta frente al general retirado Otto Pérez Molina. El 19 de junio de 2015, Valdizón renunció a su inmunidad como candidato presidencial, tras conocerse que se había iniciado un proceso de antejuicio contra su persona por supuestos vales a cambio de votos para las elecciones. Sandra Torres Casanova, de 59 años, es la candidata del partido UNE, licenciada en Ciencias de Comunicación y ex primera dama de la Nación, ex esposa de Álvaro Colom. Se divorció de él en las elecciones anteriores para poder participar como candidata a la presidencia. Sin embargo, le fue negada su petición. Jimmy Morales, de 46 años, es el candidato del partido FCN Nación. Político, productor, escritor, director y actor de cine y televisión.
Participó en el 2011 como candidato a alcalde en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, con el partido Acción de Desarrollo Nacional, quedando en tercer lugar. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente quiénes son los que pueden votar en esta elección. Son los adultos entre 18 y 35 años, ellos son el 46,16% de la población, y los mayores de 36 son el 53,84%. Y así está también dividida o distribuida la votación, pero por género. Lo tenemos de la siguiente manera: son 7.556.873 guatemaltecos los que están empadronados. De esos, el 53,92% son mujeres y el 46,08% son hombres. Así la distribución por género. Rápidamente, antes de iniciar nuestra discusión, vamos a irnos hasta la hermana República de Guatemala. Ahí se encuentra nuestro enviado especial de Teleprensa, Salvador Martínez, con un informe de lo último que está sucediendo en ese país. Salvador, te escuchamos. Gracias. Tal como tú lo decías, Carlos, ya a las 6 de la tarde se cerraron las juntas receptoras de votos, se quedó solo la gente que estaba dentro de los diferentes centros de votación, y hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral ha dado algunos resultados parciales. Ya se llevan un poco más de 60,000 votos escrutados, y esto coloca en todo caso a Jimmy Morales más o menos 7 puntos arriba de Manuel Valdizón. Sin embargo, decirles que esto solamente representa ni siquiera el 1% de la totalidad de los votos. Esto es el 0,80% de los votos, y por consiguiente falta mucho camino que recorrer. Pero ya se están dando algunos resultados parciales. La elección se llevó a cabo sin mayores incidentes. Incluso el Tribunal Supremo Electoral dice que la mayoría de los centros de votación abrió a la hora que tenía que abrir. Hubo algunos retrasos por parte de los miembros de las juntas receptoras de votos y también por parte de los fiscales electorales que olvidaron su credencial y por esto no podían ingresar. Pero, sin embargo, la votación se llevó a cabo muy normalmente. Temprano, la gente se veía que era poca la que estaba en los diferentes centros de votación, pero a medida fue avanzando el día, pues esto cambió el panorama totalmente y se mostraron bastante llenos algunos centros de votación. Incluso se habla de que podrían haber alcanzado el 70% de los votantes aptos para emitir el sufragio, y esto representaría un incremento considerable de los votantes respecto a la elección anterior. Son 14 candidatos los que están participando, pero sin embargo, y tal como lo mostraban en la nota, pues solo 3 de ellos básicamente estarían compitiendo realmente por ver si ganan o en todo caso si van a una segunda vuelta. Entre ellos está Jimmy Morales, que es el que lleva la delantera, Manuel Valdizón, que le sigue con un 20.93% de los votos que ya se escrutaron. Jimmy Morales lleva 27.89%, y está Sandra Torres, que estaría más abajo con un 16.99%. Sin embargo, como les decía, ni siquiera es el 1% de los votos que se emitieron durante esta votación. Algo allá en Guatemala que nos ilustra básicamente cómo se ha vivido ese día, ¿no? Así es, esta nota salimos muy temprano a verificar cómo estaba la situación, cómo se llevó a cabo este proceso electoral y la posición de los diferentes magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante algunas críticas y cuestionamientos precisamente que hacían por el supuesto abstencionismo que iba a haber, por la poca credibilidad que en todo caso les ameritaban los políticos que participaban en esta jornada. Este es el material que les preparamos. Desde muy temprano, la policía desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en las calles y centros de votación para garantizar que la población pudiera votar sin ningún inconveniente. Diferentes centros de votación abrieron sus puertas con retraso, muchas veces porque los fiscales electorales o los miembros de las mesas no tenían sus credenciales. Pero no lo van a aceptar, nadie lo va a aceptar en mesa si no viene indicado en. Pero para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los incidentes fueron mínimos y no representaron complicaciones para que la población pudiera ejercer su voto. Sí, han sucedido incidentes, pero gracias a esa forma de coadyuvar con todas las instituciones, se han ido despejando. Durante las primeras horas se vio poca afluencia de personas en las urnas, lo que hizo que muchos observadores internacionales hablaran de un alto nivel de abstencionismo. Tal vez los observadores, con todo respeto lo digo, lo vieron en alguna región, pero como el proceso electoral es toda la República, la participación
es bastante aceptable. Sin embargo, con el pasar de las horas, el número de votantes aumentó, algo que para el magistrado presidente tiene una explicación y está relacionado con lo que ha vivido el país en las últimas semanas, que obligó a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina. Una participación masiva, precisamente porque el ciudadano guatemalteco ahora ya no se queda callado, ahora ya hace sentir su voz. Ellos califican esta elección como histórica y compleja, ya que son 5 papeletas las que recibió cada votante, por lo que no se comprometen con un plazo para dar resultados. Y me permito explicarle a la ciudadanía que son 5 elecciones las que están realizando las juntas receptoras de votos. Decir una hora, el tribunal no lo estima oportuno en este momento. Sin embargo, sí garantizan que los resultados serán exactamente los que la población expresó en las urnas. Se guardan las papeletas, las actas y demás, y esto pues no hay manera de que el resultado sea diferente a la expresión que usted como ciudadana puede expresar. El tribunal deberá trabajar rápidamente porque de llegarse a dar una segunda vuelta para la elección presidencial, esta deberá realizarse el próximo 24 de octubre. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Bien, así las cosas han estado, durante toda la jornada, ellos verificando alguna movilización de votos que se denunciaba, también han estado verificando algunas irregularidades donde supuestamente algunas personas quisieron votar con documentos falsificados, pero todo esto está a la verificación de la Fiscalía Electoral y en todo caso son casos bien aislados y bien mínimos que en todo caso, como dicen los magistrados, son casos que ellos tendrían que verificar y ver si es que efectivamente se intentó violar la ley electoral y esto está en manos de la Fiscalía. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por tu reporte. Vamos a regresar contigo más adelante durante el programa para que nos cuentes los últimos desarrollos en este proceso de elecciones. Buenas noches. Bueno, quisiera iniciar entonces nuestra conversación esta noche con usted, magistrado Cardoso, que nos explicara de una manera que pudiésemos entender cómo cuentan los votos en Guatemala. Bueno, en Guatemala el sistema de transmisión de resultados que están aplicando este día, a diferencia del caso salvadoreño, allá hay digitadores en cada centro de votación. Entonces, que de las mesas llega la información de las actas y el digitador está tomando nota, transcribiendo la información y la logra pasar a dato, del acta a dato que puede encriptarlo y mandarlo por vía de internet al centro de cómputo. Esa es una facilidad que le permite mucho más rápido ese mecanismo. Han creado en cada centro de votación ese tema. Por otro lado, simultáneamente tiene que escanear las actas y mandarlas para que en el centro de cómputo pueda haber un cruce de información entre lo que se ha enviado y las actas para saber que efectivamente pega la información. Por eso es que en la medida en que han contado los votos han permitido que ya tengamos alguna información. Hay que también que establecer la diferencia que las actas se han podido procesar más rápidamente porque allá en Guatemala, en el caso de los diputados, es lista cerrada, no hay voto por rostro, no hay lista abierta, entonces eso permite que pueda contabilizarse más rápido. Igualmente está ocurriendo de que están contando la presidencial simultáneamente y esa pues a pesar de que aparecen las fotos en la papeleta, pero se está contando como un voto de bandera. Eso le permite que el acta desarrollado por la mesa, que hay otra diferencia, ya las mesas están ciudadanizadas, son ciudadanos que han sido tomados, no son a propuestas de partidos, son ciudadanos los que manejan las mesas. Uno de ellos es el presidente, que es normalmente que el tribunal lleva y capacita y prepara, y esta persona, al igual que el secretario, incluso tienen un salario diferenciado, un estipendio diferenciado de los vocales. Entonces, ellos están preparados para esto, son los que llevan la responsabilidad de contar las actas y transmitir el resultado de la manera en que ya está ocurriendo, de suerte que al llegar la información al centro de cómputo que tiene el tribunal en sus oficinas, eso le permite a ellos empezar a procesar la información, a recibirla en dato, cruzarla con las actas y poder empezar a dar la información que ya hemos empezado a recibir por las informaciones que ya tenemos. Ok. Doctor Héctor Dada, habiendo escuchado esto y teniendo esta elección que tuvo como telón de fondo, básicamente desaforar al presidente de la República, la vicepresidenta ya está guardando prisión, pero también al candidato a vicepresidente de uno de los dos partidos principales del líder, también se le ha investigado por parte de la CICIG. La pregunta es, ¿hace una diferencia realmente este proceso de elecciones en un estado que por lo menos en El Salvador se percibe como sumamente endeble? Mire, ciertamente
he oído estos días hacer comparaciones poco realistas entre El Salvador y Guatemala. Hay que decir que en Guatemala los acuerdos de paz abarcan tantas cosas que el que mucho abarca poco aprieta, dice el viejo dicho, ¿verdad? Aquí sí hay que decir que los acuerdos de paz se preocuparon por generar institucionalidad. Y se diga lo que se diga, tenemos mucha más institucionalidad que la mayoría de los países centroamericanos. O sea, esa debilidad institucional de Guatemala se refleja también en el sistema de partidos. En Guatemala no hay verdaderos partidos. Y todos los partidos que gobiernan tienden a desaparecer en la siguiente o en la subsiguiente elección. La UNE es una excepción, que va a salir relativamente bien en este proceso electoral. Pero el partido de Ríos Montt desapareció, ¿verdad?, después de gobernar. El PAN es un partido que solo para la alcaldía de Guatemala significa algo después de haber gobernado. En fin, uno puede agarrar cualquier partido que ha gobernado y va a encontrar que han desaparecido. Y todos los partidos son verdaderos grupos electorales más que partidos, no tienen verdadera estructura, no tienen verdadera ideología. Ahí tenemos, no por comediante, porque un comediante puede ser un buen candidato a presidente en otras circunstancias, él es un ciudadano que tiene derecho. Nadie se pregunta cuál es la ideología del partido de Jimmy Morales, ¿verdad? Es lo único que ha dicho en la campaña, es que le va a garantizar desarrollo económico, nunca ha dicho cómo. Combate a la seguridad, no ha dicho cómo. Educación y salud para la gente, no ha dicho cómo. Y combate a la corrupción. Pero su partido originalmente era un partido de viejos militares acusados de crímenes durante el conflicto armado en Guatemala, que debe ser una preocupación. Uno no sabe quién va a influir a esta gente. Creo que también hemos magnificado la participación de la ciudadanía en las protestas, que han sido muy importantes, no las estoy minimizando. Pero hay que decir que no fue la mayoría de la población la que se expresó. Así como estamos diciendo, dice el periodista del Canal 33, 60,000 votos son menos del 1% del padrón electoral, podemos decir que 100,000 manifestantes son un poquito más del 1% del padrón electoral. Creo que ha sido muy trascendente la participación ciudadana, pero eso no se va a expresar adecuadamente como se había supuesto en el proceso electoral, porque la mayoría de la gente de Guatemala no está metida en ese problema, sino en otro problema, en el problema de su miseria, de su sujeción todavía a estructuras locales de poder muy fuertes. Todavía no sabemos nada más que va a haber segunda vuelta, ¿verdad? Y que va a ser 2 de los 3 candidatos que mencionó el amigo periodista, o sea, Jimmy Morales, Sandra Torres y Valdizón, uno de los 3, con un problema, que la planilla de Valdizón está sujeta a ser eliminada, porque ya hay juicio abierto contra el vicepresidente. Lo que no se ha hecho es el juicio de desafuero, que a mí la semana pasada me decían que podía entrar a ser desaforado esta próxima semana, porque ya está judicializándose el proceso contra él, ¿verdad? Está metido en estas cosas que la CICIG ha expresado. O sea que hay crisis en el proceso, en las mismas elecciones. No sé qué va a pasar si Valdizón llega en segundo y después lo eliminan.
Tú nos dirás, Miguel Ángel, pero esa es una posibilidad. Es una posibilidad grande. Si desafueran al vicepresidente no hay planilla. Pero además el partido está enjuiciado. En este punto quisiera traer entonces a Luis Mario Rodríguez. Una vez más te replanteo la pregunta que le hice al doctor Dada, y es, ¿hace realmente una diferencia en Guatemala lo que estamos viendo? Si ya el señor Morales Valdizón o la señora Torres hay que decir es ex primera dama, esposa del presidente Álvaro Colón, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hace una diferencia quién gana en este momento en un país donde aparentemente la institucionalidad es tan débil que incluso un candidato a vicepresidente, que podría llegar a ser vicepresidente de la República, ya está siendo investigado y probablemente enjuiciado? Bueno, Carlos, hay dos circunstancias en estas elecciones que debemos distinguir. A algunas ya se refirieron tanto el magistrado Cardosa como el doctor Dada. Una de ellas hace de esta elección una elección, digamos, anormal, sui generis, con ciertas características que no han tenido otros procesos electorales en Guatemala. Me refiero a los hechos de los que todos hemos sido testigos, donde los tribunales, la asamblea y la calle prácticamente sacaron a un presidente en funciones, a una vicepresidenta que ahora están procesados, y por supuesto tenemos ahí un nuevo presidente, un nuevo gabinete y unas circunstancias en las que no cabe duda, de alguna manera, tendría que haber impactado el comportamiento electoral. Eso como una situación, insisto, fuera de lo normal en esta elección. Pero la elección o las elecciones en Guatemala se han venido comportando por lo general de la misma manera. ¿En qué sentido? Han tenido justo un sistema de partidos muy endeble. Yo antes de la entrevista saqué algunos datos. Hay 14 candidatos presidenciales en esta elección, ¿no?, de 18 partidos inscritos. Eso, digamos que no es muy diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 6, 7, 8 procesos en Guatemala. En el 2011 había 28 partidos inscritos y participaron 18 candidatos presidenciales. En 2007 habían 21 partidos inscritos y participaron 16 candidatos. En el 2003, 22 partidos inscritos. En 1999, 16. En 1995, 29 partidos inscritos y participaron 26 candidatos a la presidencia. En 1990 coincidió el número de partidos inscritos con el número de candidatos a la presidencia. Entonces, efectivamente tenemos un sistema en el que básicamente es el personalismo de la política el protagonista de los eventos electorales. Hay que señalar que esto, por supuesto, genera problemas para la institucionalidad guatemalteca. No tenemos partidos anclas como en el caso salvadoreño. Habrán razones históricas de peso, tanto en El Salvador como en Guatemala, que hace que el sistema de partidos se configure de manera diferente. En el caso salvadoreño sabemos que tenemos básicamente un sistema multipartidista, pero con predominio de dos partidos ancla fuertes, el Frente y Arena, que impiden que ese personalismo, que ese protagonismo del candidato frente al protagonismo del partido se imponga. Aquí básicamente son los partidos entonces los que están caminando. Claro, estas circunstancias hacen también que en Guatemala el sistema electoral esté sometido a un estrés muy grande y a una constante presión para que se reforme. De hecho, la institucionalidad que va a quedar independientemente quién gane en Guatemala urge de varios cambios. En el caso electoral hay organismos privados y públicos que señalan, por ejemplo, limitación de gastos en las campañas electorales. La CICIG hizo un estudio sobre el financiamiento político en Guatemala, donde básicamente descubrió varios aspectos que ya se venían señalando, pero entre ellos, en primer lugar, sobresale el hecho que hay a nivel local estructuras que hacen llegar financiamiento ilícito a los partidos, y esas estructuras locales básicamente lo que hacen es constituir empresas constructoras, y en función de esas empresas constructoras y de otros servicios que se constituyen a nivel municipal,
le prestan servicios luego a la municipalidad. Esas empresas están constituidas por los mismos representantes de los partidos políticos, testaferros por supuesto, y bueno, así entonces empieza un círculo vicioso donde se hace llegar dinero ilegal a las campañas políticas. También se señala el tema de la pertenencia, la falta de pertenencia étnica a la Junta Receptora de Votos, y el tema que aquí vamos a vivirlo en 2018, que tiene que ver con la despartidización de la Junta Receptora de Votos. No hay obligación que los candidatos obtengan los finiquitos de la Contraloría General de la República, de la Corte de Cuentas, en el caso salvadoreño. Hay también un déficit en la democracia interna, no hay procesos internos en los partidos para elegir a candidatos a autoridades. Aquí vamos a tener obligatoriamente que elegir a través de procesos de democracia interna a partir de 2018. Y en el caso guatemalteco ni siquiera se difunden los estatutos de los partidos en sus páginas electrónicas. Aquí por lo menos conocemos cuáles son las reglas que mandan en los partidos. Entonces, no se corrige la institucionalidad guatemalteca, ni la electoral, ni la que tiene que ver con el control de la impunidad con esta nueva elección. Quien llegue, por supuesto, está bajo amenaza de organizaciones civiles que, como bien dice el doctor Dada, ciertamente no constituyen una mayoría amplia en Guatemala, pero que sí han logrado hacer una presión importante y que van a terminar controlando y auditando al nuevo presidente. Ok. Bueno, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos un enviado también allá en Guatemala que tiene algo que decirnos al respecto de esto. Ya volvemos. Bueno, magistrado Cardosa, quiero hacerles la siguiente pregunta. Esta aparición y desaparición de partidos políticos de una elección a la siguiente es causa o producto, o es producto de la manera en la que está escrita la ley electoral en Guatemala? No, yo diría que en principio, en el caso que es muy similar al caso salvadoreño, veníamos de guerras, nos llevaron a procesos de paz, con alguna diferencia entre uno y otro. En el caso de El Salvador, por decisión de los firmantes de los acuerdos de paz, la estructura que se montó post acuerdos de paz se hizo con los partidos políticos, se fue creando institucionalidad juntamente con los partidos políticos. En Guatemala, con esos acuerdos un poco amplios, los partidos políticos quedaron fuera de ese proceso. Y en el tema electoral propiamente dicho, desde ahí se explica que, por ejemplo, en Guatemala, desde esa época que se firmaron los acuerdos de paz, las estructuras, los organismos electorales temporales son ciudadanizados, no participan, no son a propuestas de partidos políticos. Y por ahí se explica que en El Salvador sea el proceso contrario, que aquí sea a propuesta de partidos políticos. Eso, a mi modo de ver las cosas, es parte de que al no formarse institucionalidad y haber más el nivel de liderazgos locales de personas, no se fueron fomentando, desarrollándose partidos políticos fuertes, partidos políticos ideológicos que representen propiamente a la población. Que en El Salvador, de alguna manera, los dos partidos grandes han logrado esa fuerza de ser partidos ideológicos. Sabemos qué ideología representa uno y otro, eso está muy claro en el país, y la población tiene esa opción de irse para un lado o para el otro. Habremos algunos que no estamos satisfechos entre uno y otro y esperaríamos otras opciones, y es posible que las encontremos en los partidos pequeños, pero ahí hay una gran diferencia, y de hecho toda la estructura legal se va formando desde esa perspectiva, sin participación de los partidos. De hecho, el mismo Tribunal Supremo Electoral en Guatemala no son miembros de partidos políticos, no tienen esa relación. Ahora, 23 años después, pudiéramos tener, hay sectores de la población en El Salvador que pudieran decir, bueno, quizás eso ha sido positivo en Guatemala, y por eso vemos esas expresiones sociales en Guatemala que posiblemente en El Salvador no lleguen a tener esa fuerza, por el poder que tienen los partidos políticos ahora aquí. Ok, antes de ir con usted, doctor Héctor Dada, vamos a irnos con el doctor Óscar Santamaría, ex canciller de la República. Él se encuentra en Ciudad de Guatemala también observando los comicios electorales de ese país. Doctor, buenas noches. Nos gustaría que nos describiera un poco el ambiente que se vive en Guatemala, que tiene esta elección con telón de fondo del presidente y el vicepresidente de ese país, básicamente en procesos judiciales, y también algunos de los candidatos a presidente actuales en estos comicios cuestionados. Sí, gracias, Carlos. Buenas noches. Un saludo también a los demás amigos panelistas que le acompañan.
sí estamos acá en Guatemala como parte de la observación electoral internacional y sí hemos visto un proceso que para nosotros ha sido muy bien llevado por las autoridades electorales. Creo que pocos incidentes o mínimos incidentes han ocurrido en lo que es el desarrollo de un proceso con las reglas del juego establecidas. Creo que también hay una evidencia clara de lo que ha sido la respuesta de la sociedad guatemalteca de pronunciarse a través del voto de quiénes serán sus futuros gobernantes. Imagínense que estamos hablando de casi un 75% de votación. Eso a los mismos guatemaltecos los tiene sorprendidos de que haya habido una respuesta así este día, y creo que eso es bueno para lo que es la democracia de Guatemala y de Centroamérica también. Yo entiendo que alrededor de ese juicio que habrá hecho el votante, de que ocurrieron en estas semanas anteriores, los hechos que ya conocemos todos los salvadoreños, posiblemente también eso haya motivado a que vuelva de nuevo a mostrar cierta credibilidad en la clase política, porque de otra manera no lo voy a poder yo entender, porque se están eligiendo nuevos gobernantes también, y entonces sobre la base de quién podrá ser el que mayor apoyo tenga o respaldo tenga ciudadano, se está perfilando una segunda ronda, entiendo yo, para octubre, porque parece que no va a haber mayoría por esta vez, por esta primera vez, y va a haber necesidad de esa segunda vuelta. Pero por lo que apunta, parece que los tres candidatos que están logrando su mayoría en materia de votos es primero el señor Jimmy Morales, le sigue el señor Manuel Valdizón y continúa la señora Sandra Torres como la tercera en disputa. Si usted ve, pues son tres tendencias diferentes. Lo que más quizá también sorprende es la candidatura del licenciado Morales, que es un outsider prácticamente, que viene a la palestra electoral después de una serie de eventos que se han sucedido en Guatemala y que ahora parece captando el mayor cúmulo de simpatías de parte de los votantes guatemaltecos. Yo lo veo esto en el orden de lo que podemos evaluar como una nueva forma de poder concurrir a una elección que para mí sí se constituye una verdadera fiesta cívica, y así creo que habrá que verlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Santamaría, por habernos acompañado esta noche en esta edición especial de República. Que tenga usted un buen resto de la noche. Gracias, Carlos, muy gentil, muy amable. Buenas noches. Bueno, doctor Héctor Dava, ya lo mencionaba el doctor Santamaría, increíble, 75% de asistencia a las urnas, aparentemente. Su opinión al respecto, y lo siguiente es, entonces, ¿por qué Guatemala no tiene proyectos políticos sino caudillos, aparentemente? Mire, primero, sí, la votación ya a las 12 habían hecho una estimación los observadores que la votación llegaba al 52%. Y la votación total hace 4 años fue 48%. O sea que habían superado la votación de hace 4 años a las 12. Yo creo que la campaña que se hizo de que había que votar, que había que expresarse electoralmente, contradiciendo la campaña que la misma parte de la ciudadanía que estaba revelada en las calles había comenzado hace cerca de 3 o 4 meses, de que se debían posponer las elecciones, pero ya frente al proceso electoral la idea es vayan a votar, y se hizo un gran esfuerzo por empujar la votación por redes sociales, por movilizaciones de grupos locales. Sobre todo en Guatemala pesan mucho los comités cívicos locales en esto. Ahora, ¿por qué en Guatemala hay caudillos y no proyectos políticos? Yo diría que hay proyectos políticos, pero no están en los partidos. Y más importante, a mi juicio, que las manifestaciones en la calle fue al final la decisión de CACIF y de la Embajada Americana de que Otto Pérez debía salir antes de terminar su periodo. Hace 3 meses CACIF y la Embajada Americana habían dicho, la vicepresidenta sí, el presidente no, ¿verdad? Y no se vislumbraba al revés. La primera petición de desafuero fue rechazada por el Congreso.
más bien no fue votada adecuadamente por el Congreso. Pero apenas CACIF y la Embajada Americana se meten en la dirección de que ya era hora para evitar males mayores, según la visión de ellos, ¿verdad? Y conjuntamente se decidieron a encabezar la petición de salida de Otto Pérez Molina, el desafuero llegó tranquilamente. Si Jimmy Morales gana la elección, nadie sabe qué es lo que él haría como presidente. Creo que él mismo no lo sabe. Pero hay que decir una cosa. No sé cuántos diputados va a sacar el Frente de Concertación Nacional de Jimmy Morales. Y sobre todo, los observadores, los internos de Guatemala, lo que dicen es que sus diputados no pueden, la gente que es candidata de este partido no puede representar un respaldo al presidente. Pero tampoco van a tener mayoría. O sea, no solo es la elección presidencial la que es importante. Y yo sí creo que Guatemala tiene que llegar a un acuerdo de transformación no solo del aparato del sistema político. Tiene que hacer muchas reformas políticas. Y me parece correcto que estén más preocupados de andar con el voto cruzado y todas las cosas que a mí me perdonan, pero me parecen falacias. Son falacias y se puede demostrar que son falacias antidemocráticas, para colmo. La reforma fundamental que los guatemaltecos están planteando es la reforma de los partidos, democratizar internamente los partidos. No hay democracia sin partidos. Y perdón, los miembros de los partidos son ciudadanos. Por eso no me gusta cuando tú decís hay que ciudadanizar las juntas. Me gustó más el término de Luis Mario, hay que despartidizar las juntas. Aunque yo no creo que hay que despartidizarlas, dicho sea de paso, tiene una ventaja, que se cuiden entre los lobos, ¿verdad? Bueno, en este punto quisiera traer entonces a Luis Mario y preguntarte si acá en El Salvador se tiene la percepción de los entendidos de que hay consenso y correlación de fuerzas para precisamente realizar esa reforma política de la que está hablando el doctor Héctor Dada. Bueno, hemos venido avanzando, ¿no? Y yo creo que avanzar en la reforma electoral, avanzar en la reforma política evita que exista la posibilidad de lo que estamos viendo en Guatemala. A ver, que el señor Morales gane la presidencia de Guatemala no es más que la consecuencia de una desinstitucionalización del sistema de partidos que, bueno, ahora la gente está dándole a los políticos, vamos a decir, el castigo que de acuerdo a los guatemaltecos merecen. ¿Cuál es? Me han fallado durante todos estos años, cumpliendo todas las promesas, robando, desinstitucionalizando el Estado. Pues ahora elijo a alguien fuera de la familia, un outsider como el que señaló el doctor Óscar Santamaría. A ver, lamentablemente es el fenómeno que hemos visto en muchos países latinoamericanos, donde la desestructuración del sistema de partidos, la destrucción, el debilitamiento, precisamente porque no han podido administrar el Estado, porque han sido muy corruptos, porque no han llegado los que tenían que llegar a la presidencia o a las instituciones del Estado, han hecho que otros entonces lleguen básicamente sin mayor propuesta. En Guatemala criticaban la calidad de la campaña, cero debate. Básicamente el debate estuvo en las calles y el debate fue acerca del desafuero y acerca de todo el tema con la presidenta y la vicepresidenta. Entonces, que en el caso nuestro estemos o no estemos de acuerdo el tipo de reformas electorales que se estén dando, creo que nos permite comprar un seguro a futuro, nos permite fortalecer nuestros partidos. No cabe duda que el vehículo por excelencia para administrar el poder político es precisamente un partido político, pero necesitamos hacerlos más democráticos, hacerlos más transparentes, que es lo que está sucediendo en el caso guatemalteco. Es escandaloso en el sentido que, vaya, allá hay partido franquicia que se crean hoy para alquilarle, digamos, la envoltura de partido a quienes en la próxima elección quieren competir
y conseguir financiamiento político. Teóricamente, en la elección de 2011, que es la anterior a esta, debía ser, el tope de campaña debía ser de 18 millones de dólares, ¿no? Ya pasándolo a los quetzales a dólares. Sin embargo, básicamente se dio un exceso en casi 30 millones de dólares. Costó la campaña 57 millones de dólares, 38 millones en exceso de los topes de campaña que debían darse. A ver, supongo que en El Salvador, aunque no tengo datos concretos, no estamos muy lejos en algunas campañas presidenciales de haberse gastado esa cantidad o más por parte de partidos de izquierda y de partidos de derecha por no tener una regulación adecuada en materia de financiamiento político. Ahora, en el caso de Guatemala, ¿se sabe de dónde viene ese dinero o tampoco se sabe? Bueno, el informe que la CICIG hizo en materia de financiamiento político fue muy claro. Señaló que viene de estructuras criminales, de estructuras locales que ya mencionaba, donde se conforman estas empresas y los mismos partidos tienen a gente metida ahí para luego obtener plata, ¿ya? Y viene, por supuesto, que no se declara ni se conoce su identidad, también de estructuras empresariales. Caso guatemalteco, digamos que es muy distinto, me refiero, sus estructuras empresariales son muy distintas a las centroamericanas, todavía hay mucho cacicazgo empresarial y todavía influyen mucho en el poder político. No significa que en el resto de Centroamérica no suceda, pero estamos encauzando al sector empresarial en el resto de Centroamérica, yo diría quizás de varios países en América Latina, de manera muy distinta a lo que está sucediendo en el caso guatemalteco, donde influyen y donde son los que mueven los hilos del poder y cobran factura después de haber financiado las campañas electorales. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos, seguimos hablando de Guatemala. Bueno, en estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro enviado especial Salvador Martínez, él está en Ciudad de Guatemala. Cuéntanos, Salvador, ¿qué es lo último que se conoce del proceso de elecciones del hermano país? Bien, gracias, Carlos. Decirte que el conteo de votos continúa. Ahorita se han escrutado cerca de 261 juntas receptoras de votos. Esto, en todo caso, continúa poniendo a la cabeza al partido de Jimmy Morales y en este caso lo coloca siempre unos 7 puntos arriba. Este conteo, como te digo, son resultados preliminares que se están dando. Avanza poco a poco porque, como explicaba uno de los magistrados, son 5 las elecciones que se están realizando en este momento y cada una ha iniciado su proceso de conteo de votos en cada uno de los centros de votación. Sin embargo, la tendencia sigue siendo que 3 partidos son los que estarían punteando, que son el de Jimmy Morales, el de Manuel Valdizón y el de Sandra Torres, que en todo caso ellos estarían disputando o la presidencia y vicepresidencia de la República en este caso, o si no, ver quiénes son los que irían a una segunda vuelta. Pero los resultados están surgiendo poco a poco, muy despacio, y esto es porque ha habido bastantes complicaciones en la transmisión de datos. Incluso se cuestionó al Tribunal Supremo Electoral que se les estaba cayendo el sistema desde las 5 o 6 de la tarde, y esto era porque demasiada gente estaba consultando la página. Han estado con bastantes inconvenientes, pero ellos aseguran que estarían tratando de dar en el menor tiempo posible los resultados. Sin embargo, dejaron entrever claramente que va a ser imposible conocer quién va a ser la persona ganadora o cuáles son los resultados finales, por lo menos este día. Pero la labor continúa el día de mañana, a pesar de que haya asueto aquí en Guatemala para las personas que trabajan en el sector público. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral seguirá trabajando y contabilizando todos estos votos para tratar de sacar los resultados en el menor tiempo posible. Recordemos que la segunda vuelta, si se llegara a dar, tendría que realizarse el 24 de octubre. Esto deja como
bien corto el tiempo para que esto pueda realizarse, así que tendrían que dar los resultados lo antes posible para determinar quiénes serían las personas que irían en una segunda vuelta, y recordemos que esto también llevaría o obligaría a los diferentes partidos a hacer algunas alianzas para ir a una segunda vuelta. Son 14 fórmulas presidenciales las que han participado en este proceso, pero únicamente 2 estarían yendo a una segunda vuelta si es que ninguno de ellos alcanza la mitad más uno de los votos válidos, por lo menos en la elección presidencial. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por este reporte. Que tenga feliz noche y, por supuesto, un seguro regreso a casa. Bueno. Magistrado Cardosa, si nosotros nos viéramos en el espejo de Guatemala, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que no debemos dejar que nos pase a nosotros? Bueno, primero hay un tema fundamental que lo planteó hace un rato Luis Mario, es el hecho de que los problemas de corrupción que están pasando en nuestros países en gran medida provienen de ese dinero que entra a financiar campañas políticas, porque esa es la posibilidad después de pasar factura a las autoridades, y ocurren cosas como el caso de los contratos, de esa rueda de caballito de contratos que está ocurriendo en varios lugares. En otros lugares, cuando son redes de crimen organizado, por ejemplo, el que está financiando a algunos candidatos, se están logrando control local de territorio, que eso es lo que buscan, control local, o atacar directamente la autoridad central, cuando así es necesario. Entonces yo creo que es fundamental trabajar en esa línea, en la reforma, para garantizar que el dinero que financie las campañas, primero provenga de financiamiento lícito, y segundo, si es financiamiento privado, que tenga un límite, de tal suerte que no permitamos que ocurra, que eso es muy peligroso, de que el dinero va a ser determinante en los resultados electorales, porque el que más dinero tiene, el que va a ganar las campañas. Eso es peligroso. Y segundo, que también es peligroso de que eso rompa la equidad de la competencia, que deben de estar todos los competidores en la misma calidad de competidores. Es un tema que aquí en El Salvador hay que discutirlo mucho, porque sabemos que los partidos grandes tienen por encima de los partidos pequeños una gran posibilidad. Entonces, eso hay que buscar reglas. Yo creo que viéndonos en el espejo, y para prevenir que ocurran cosas como las que estamos viendo en Guatemala, hay que empezar a poner ojo en ese tema. El financiamiento de las campañas después se convierte en problemas delincuenciales más adelante, en el crecimiento del crimen organizado. Y han aprovechado, por ejemplo, esta desarticulación del Estado, se ha aprovechado por el crimen organizado. Eso es un debilitamiento del Estado. Entonces, yo creo que eso es importante, que hay que tomarlo en cuenta en cualquier reforma política. Hay que poner límites a las campañas y controlar de dónde vienen los ingresos. Esto sería un tema que ahorita cualquier partido político podrá pensar, esto es en contra de los partidos. No, señor, eso es a favor de los partidos. Tratamos de preservar la figura de los partidos políticos, que estoy de acuerdo con el doctor Dada, es totalmente cierto que las democracias existen con partidos políticos. Todavía no hemos encontrado otra forma, y El Salvador debería trabajar en fortalecerlos, no en debilitarlos, desde luego garantizando el mecanismo de elecciones internas, que todos sepamos que las personas, los afiliados, participen. Y de hecho hay que comenzar teniendo un padrón de afiliados para saber quiénes son las personas que tienen derecho frente a un partido político. Creo que fortaleciendo los partidos, por ese lado el sistema electoral se va a fortalecer, y yo apuntaría mucho al tema de los financiamientos de las campañas, que creo que es fundamental. En Guatemala, y el Tribunal Supremo Electoral ya presentó unas propuestas, ya dijo que hayan prohibiciones, por ejemplo, que no puedan recibir dinero de personas que ya fueron condenados en casos de extinción de dominio, por ejemplo, o que no provengan de que se sepa que han sido condenados a delitos o por narcotráfico, por crimen organizado. Ya se dijo eso. Entonces creo que allá van también en esa línea. Ciertamente cualquiera que llegue presidente va a tener que enfrentar esta ola de reformas que va a tener que continuar. Y no extraño también, no sería lejos que en El Salvador también las comencemos a vivir. Ahora, Luis Mario, quisiera hacerte la pregunta, y es en torno a todo lo que se escucha y lo que se lee sobre Guatemala, acerca de qué tan penetrado se encuentra ese Estado por el narcotráfico. Tenemos una narcoclase en Guatemala corrompiendo completamente el sistema político de ese país. Bueno, justamente, Carlos, es lo que se escucha hace ya décadas, esa toma del Estado por parte del crimen organizado, el hecho que las instituciones básicamente estén a la orden de quienes están malversando fondos públicos, ya sea porque llegaron como funcionarios y se desviaron
de su cometido y de aquello que el público y la gente les encargó, o porque pertenecían a estructuras de crimen organizado que lamentablemente lograron penetrar las instituciones. Y precisamente esa penetración desde hace ya varios quinquenios y décadas en la institucionalidad guatemalteca es la que vino alimentando, aunque probablemente de una manera silenciosa, a todas estas protestas que ahora, con el caso de la línea y el caso del secretario privado de la vicepresidenta, y luego se sabe que ella y el primer gobernante, el presidente del país, estaban involucrados, bueno, eso hizo detonar de alguna manera esa insatisfacción ciudadana, que no solo eso logró que pasaran estas cosas, hubo factores también políticos e intervención, probablemente presiones que se dieron de parte de sectores importantes en Guatemala, pero lo relevante en el caso guatemalteco entonces, Carlos, es que esta penetración, esta corrupción constante, esta falta de cumplimiento de los políticos, esta falta de institucionalidad partidaria hizo que la gente, insisto, durante mucho tiempo, y no de la noche a la mañana, sino que durante muchos años, lo reconocía el mismo nuevo presidente de Guatemala, fuera alimentando esa frustración. Yo quisiera aprovechar las lecciones que le preguntaste al magistrado Cardoso. Yo creo que en nuestro caso debemos avanzar con la reforma electoral, que ya la mencionamos a lo largo del programa. Debemos avanzar con la reforma política, revisar los mecanismos de elección del fiscal general, de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de Corte de Cuentas de la República. Eso impedirá que sigamos con esa ansiedad de lo que está sucediendo en otros países, caso de la CICIG en Guatemala o de la CICIG en Honduras. Claro, en el caso salvadoreño, por supuesto, estamos viendo ya síntomas importantes y muy preocupantes de debilidad institucional, y eso hace que los ciudadanos, al ver lo que sucede en Guatemala y en Honduras, piensen que acá podemos resolver importando, trayendo esos modelos al caso salvadoreño. Hay que analizar si esa cooperación puede respaldar o no nuestro proceso, pero sin duda alguna yo quisiera terminar señalando que la participación ciudadana es fundamental para empujar todo lo que he señalado: reforma política, reforma electoral, fortalecimiento institucional. No se consiguen objetivos con una sola marcha en un solo día, ¿ya? Hay que tener una participación activa, hablando, escribiendo, participando. Y por supuesto que en un país tan polarizado como el nuestro, donde tuvimos una marcha en El Salvador del Mundo y otra marcha en la Beethoven, uno pidiendo que se ataque corrupción de la izquierda, otro pidiendo que se ataque corrupción de la derecha, y ninguno hablando de atacar la violencia, que es el problema común que tenemos, no nos va a llevar a nada. Yo creo que eso sí tenemos que y tienen que reflexionarlo los que organizan este tipo de manifestaciones. Ok, doctor Héctor Dada, hablando del caso guatemalteco, ¿es suficiente la CICIG? ¿Es suficiente la presión ciudadana? ¿Tiene el equivalente de la ANEP el poder suficiente como para poder presionar a la depuración de la corrupción en el sistema guatemalteco? Mire, yo no sé si la CACIF en su conjunto tiene la fuerza para eso, porque la corrupción de aduanas implica que hay empresarios involucrados. Los que importan son empresarios, ¿verdad? Yo no conozco la lista de los empresarios involucrados, pero el negocio era con empresarios que importaban. O sea, aquí, como decía Sor Juan Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar, verdad? Pero CACIF ha estado metida apoyando personas con dudoso pasado, porque Otto Pérez no es ahora que se está descubriendo que tenía problemas, no solo por su actitud en la época del conflicto, sino por algunas actitudes cuando era jefe de inteligencia del ejército, donde fue acusado de malos manejos exactamente con el narcotráfico. No sé cuán veraz es, bueno, esa es otra cosa. Pero él hace tiempo que está haciendo, sin embargo, él fue el candidato apoyado por CACIF hace 4 años, clarísimamente.
No solo eso, Cassim nombró varios ministros. Hubo uno de ellos que clarísimamente nos dijo: yo no soy del partido del presidente, a mí Cassim me nombró ministro. Y no se sentía obligado con el presidente. Eso es inconcebible aquí. Aunque vinieran del sector empresarial, que se sintieran desobligados con el presidente, suena rarísimo, pero allá sí es posible. Porque yo no comparto lo que dijo Luis Mario, que estamos viendo debilidades institucionales. Yo creo que éramos mucho más débiles institucionalmente antes. Yo creo que hay una cosa que no estamos viendo en el país, que la ley de acceso a la información hace que las malas acciones de quienes gobiernan sean más visibles que en el pasado. A mí me llamó la atención que una persona hace como 10 días me decía: yo estoy convencido de que hoy hay menos